Todo y nada más presenta. Y en ese momento Goto comprendió lo que estaba sucediendo, y aún aturdido miró a los ojos inclementes del desquiciado doctor. ¡Me has engañado! ¡Me mentiste! ¡Nunca pretendiste ayudarme! El doctor le miró disgustado. Sus duras facciones se arrugaron y echó su mano derecha al bolsillo de su bata. Ahora ya no hay vuelta atrás. Goto, ¿no te das cuenta que hasta alguien tan insignificante como tú puede hacer un bien mayor a la ciencia? El jorobado trataba de ordenar sus pensamientos, pero una tormenta de emociones y amargas sensaciones recorrían su cuerpo como pequeñas descargas eléctricas. Había sido utilizado sin ninguna piedad por aquel que hasta este preciso instante creía ser su protector. Le había obligado a hacer cosas horribles, cosas monstruosas. Goto pensaba que lo hacía por amor de la única mujer a la que había querido, pero la realidad era oscura y terrible. Tras el doctor, una gruesa puerta se agitaba con violentas sacudidas que hacían temblar el improvisado laboratorio. No puedes echarte atrás. Estamos tan cerca. Es que no lo entiendes. Él necesita vida. Y tú, querido Goto, tú se la proporcionarás. Tráeme a esa mujer. Ahora mismo. ¡No! ¡No! Nunca pudiste devolverle la vida. Esto se ha terminado. Goto, lleno de ira por la terrible traición, arremetió contra todo lo que estaba a su paso. Tubos de ensayo, probetas, recipientes de todo tipo, instrumental médico y aparatos eléctricos saltaron en pedazos en todas direcciones. No me obligues a hacerlo, Goto. La rabia del jorobado era incontenible. Goto saltó sobre el oscuro científico y con sus rudas y fuertes manos rodeó el cuello de este, dejándole sin respiración. El doctor empuñó con fuerza su revólver ya fuera del bolsillo, y el eco de la detonación retumbó por todas las galerías adyacentes al laboratorio. ¿Estamos tan cerca? ¿Por qué has tenido que estropearlo todo? Maldito loco. Él necesita vida. Ahora ese ser se alimentará de ti, Goto. Al final formarás parte de la ciencia de una forma u otra. El doctor, a punta de pistola, observaba al malherido jorobado, de cuyo costado manaba la roja fuente de la vida. No voy a repetírtelo. Acércate, maldito engendro. Y antes de poder acabar la frase, un fuerte estruendo sorprendió al doctor, que retrocedió espantado por su violencia. La puerta había saltado en 1000 pedazos, y una figura humanoide, enorme y monstruosa, surgió desde la oscuridad de la mazmorra. ¡No! ¡Es demasiado tarde! Conociendo de sobra las oscuras intenciones de la primigenia criatura, el doctor descargó todas las balas de su revólver sobre esta, pero sin conseguir ningún efecto.
El ser primordial, nacido de las manos del desquiciado científico, avanzó inexorable hacia éste, mientras Goto observaba mudo el horrible espectáculo. En un momento, el oscuro laboratorio se tiñó de rojo sangre, mientras la bestia despedazaba sin ningún tipo de piedad el cuerpo del desdichado doctor, que vio como su ansiada criatura, por la que tanto había sacrificado, era la que acababa con su infame vida. Goto sabía que no tendría más que una oportunidad para enfrentarse a la criatura. El jorobado lo había perdido todo, ya nada le ataba a este mundo. Todo lo que amaba había desaparecido y los pocos amigos que le quedaban estarían perdidos si él no actuaba con premura. Sin pensarlo más, y mientras su vida se escapaba entre sus ensangrentadas manos, Goto se lanzó sobre la horrenda criatura y ambos lucharon por momentos. Era un combate desigual y perdido de antemano. Goto sacaba fuerzas de flaqueza, pero su rival era formidable y despiadado. En una embestida salvaje de la criatura, el jorobado casi desfallece de dolor y de cansancio. Su tiempo se estaba agotando, y ya solo le quedaban segundos. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el jorobado esquivó el último ataque de la bestia, la cual trastabilló hasta casi perder el equilibrio. Goto vio en esto su única oportunidad, aunque de esa forma sabía que su final estaría ligado al de la bestia. El jorobado se lanzó sobre el desprevenido ser, y ambos resbalaron hasta el borde de un humeante pozo. ¡El pozo de ácido! La bestia se resistía, pero Goto estaba resuelto a acabar de una vez con ese horror surgido del más vetusto infierno. Con un grito desgarrador, el jorobado agarró a la criatura, y ambos cayeron sin remedio al oscuro pozo de corrosiva muerte. En un instante los ecos de lucha y dolor desaparecieron, dejando a su paso el silencio y la calma de la muerte. Goto nos había dejado, pero su muerte puso a salvo a sus amigos. Nos puso a salvo a todos. Pero la vida de Goto no fue siempre así. Hubo un tiempo en que vivió en paz, un tiempo en que su vida fue más fácil y menos dolorosa. Pero ese tiempo, además de remoto, fue breve y casi olvidado por él. Desde muy joven su vida se tornó gris y solitaria. Tras una infancia corta y llena de penurias, el joven Goto creció entre la pobreza y la marginación. Su deformidad se acentuaba con los años, y el repudio de los que le rodeaban crecía de la misma forma. Pronto quedó casi excluido del resto y obligado a vagabundear de aldea en aldea, viviendo de la caridad, de los desperdicios, o incluso cazando su propia comida en los bosques o en las calas de los puertos costeros. En un tiempo Goto, que ya contaba con 20 años, conoció a un joven muchacho de una aldea costera. No tendría más de 13 años, y la desgracia hizo que quedara privado de casi todos sus sentidos al nacer.
Apenas oía y hablaba una veintena de palabras. Se comunicaba con gestos y signos, y sus palabras se tornaban gemidos y lamentos, y podía confundirse con el quejido de una bestia del campo. Era tuerto, casi ciego, y había sobrevivido estos años de pura casualidad. Goto enseguida se apiadó del pobre muchacho, y de su mutua soledad surgió una cimentada amistad verdadera, de confianza y amor mutuo. Pasaron los años y era raro el aldeano que no conociera, aún solo de vista, a esa peculiar pareja. Incluso algunos creían que eran hermanos salidos ambos de un vientre deforme, o incluso atracciones escapadas de una feria. La mayoría les evitaban al pasar, pero otros pocos, muy pocos, les daban chuscos de pan o algún fiambre o queso de sus cabras para poder pasar los duros días. Un invierno como otro cualquiera, decidieron pasar los días más fríos en un hermoso y escondido pueblo muy cercano a la costa. Había en la cima de un montecito una pequeña cabaña que aún conservaba su techo y un pequeño hogar para encender fuego que les cobijaría durante el mes más duro. Era un lugar excepcional no solo por eso. Las montañas y bosques proporcionaban buena caza a los aldeanos, y lo que extraían de las bravas aguas tampoco era desdeñable. Era un pueblo apacible y tranquilo. Todos se conocían y vivían en paz. En algunas ocasiones la tranquilidad del pueblo se veía truncada por la llegada de forasteros atraídos por la belleza de los paisajes, la buena caza o simplemente la tranquilidad de la vida lejos de la agitación de la ciudad. Las gentes, en su mayoría, veían de buen grado las fugaces visitas de los foráneos, y hasta algunos, como Pep el galés, como le llamaban por su ascendencia francesa, se aprovecharon de la situación albergando en una de sus propiedades a los visitantes más pudientes. Pep, ahora viudo, vivía en una pequeña casa muy cerca de un mordiente acantilado. Antes, en tiempos de bonanza, y con su esposa aún viva, habitaba un precioso caserón que fuera de sus ancestros. Ahora, harto de la soledad, de los altos techos y de estancias vacías, dispuso el caserón para dar buen cobijo a los visitantes y sacar un buen dinero por ello. Otros del pueblo ofrecían su propia casa como techo a los menos adinerados, pero él supo encontrar buen negocio en ello, alquilando la casona por un nada despreciable fajo a la semana. Un día cualquiera de ese terrible invierno, Goto y su amigo bajaron hasta el pueblo para conseguir algo de comida para un par de días. El frío a veces también enfriaba los corazones de las gentes, aunque honradas, temerosas y desconfiadas, rehusaban ayudar a aquellos singulares visitantes. Goto y el pequeño muchacho no probaban bocado desde hacía 2 largos días. Consiguieron algo de alimento y sacaron provecho de los desperdicios de algún mesón o de algún barco con buena captura. Fueron paseando hasta la casona de Pep, donde algunos visitantes de la ciudad, como si de un espectáculo pintoresco se tratara, les lanzaban frutas, pan o cualquier otro alimento con tal de divertirse unos momentos con aquella aparición tan insólita. Iban decididos a conseguir algo digno de una cena cercana a la Navidad, pero lo que iba a suceder cambiaría sus vidas para siempre. A las puertas de la casona se hallaba Pep, a la espera de recibir a los nuevos inquilinos. Habían ido de caza y empezaba a oscurecer. Hoy, por suerte, habría luna llena,
y si se demoraban en su regreso, no les sería complicado encontrar el camino, pero aún así, el viejo Pep estaba algo nervioso. Al poco, 3 menudas cabezas aparecieron tras un pequeño montículo, y debido al buen paso que llevaban los jóvenes, estos no tardaron en reunirse con el impaciente casero. ¿Qué tal fue la caza, señorito Pedro? Llámame Pedro a secas, por Dios. No fue nada mal. Será para vosotros. Yo me he aburrido como una ostra. Si te hubieras quedado en casa haciendo cosas de chicas, no te habrías aburrido. Sé de alguien que se va a quedar sin postre esta noche. Todos rieron, incluso Pep, que apenas se enteraba de qué demonios estaban hablando. Bueno, yo me retiro ya. Les he dejado el fuego encendido. Toda la casa está a buena temperatura. Si necesitan algo, ya saben, solo avísenme a cualquier hora. Ya saben. Sí. La primera casa a la vuelta. Por el primer sendero. Los jóvenes rieron y otra vez Pep, queriendo agradarles, les acompañó con una estridente carcajada, cuando de súbito una voz alta y ruda sorprendió a los allí reunidos. ¿Qué es eso? No me lo puedo creer. ¿Qué demonios es eso? Preguntó una cuarta persona que se acercaba con 4 conejos y 2 perdices atadas sobre sus hombros. Era Félix. Él había tenido la idea de traer a sus amigos a un descanso en las montañas, lejos de sus obligaciones en la capital. Pep se dio la vuelta y con un gesto de disgusto echó una mirada de asco sobre los 2 nuevos visitantes. Bueno, no tienen que preocuparse. Son vagabundos que van de un pueblo a otro. Vienen y van. No hay que preocuparse. Malditos idiotas. Tienen que venir aquí precisamente ahora. ¡Dios! ¡Son horribles! ¿Hay más gente así por aquí? No se preocupen, haré que se vayan. Bajando lenta y torpemente, los 2 vagabundos se acercaban a los jóvenes que tenían su mirada fija en ellos. Goto ayudaba como podía a su joven compañero, que el frío le había agarrotado su delgado y quebradizo cuerpo. Parecen salidos de una historia de terror. El resto de los allí reunidos miraban a los recién llegados con una mezcla de asco y curiosidad. Como gentes de la gran ciudad, creían que ese tipo de visiones se limitaban a los cuentos infantiles y leyendas populares. Asqueroso pordiosero. Me van a fastidiar el negocio. Ya le daré yo razones para no acercarse más. Pep, mirando la cara de fascinación y repugnancia de sus inquilinos, se hizo con varias piedras de considerable tamaño y esperó a que estuvieran más cerca. Ya verán esos harapientos. Que se atrevan a venir por aquí. Les daré su merecido. Estando a pocos metros del caserón, Pep hizo gala de buena puntería y con una de las piedras golpeó en el pecho del pobre tullido. El joven, que apenas podía caminar, se echó las manos a la cara cuando recibía la segunda pedrada. Goto miró confundido e incrédulo a Pep, que seguía maldiciendo y arrojando piedras o cualquier cosa que encontrara contra los desprevenidos visitantes. El jorobado contempló con rabia e impotencia cómo el casero, fuera de sí, les insultaba y les instaba a que no volvieran nunca más, mientras el resto reían y observaban divertidos la escena como si se tratara de una representación. Goto contuvo su rabia y, cogiendo en brazos a su maltrecho amigo, dio la espalda al despiadado grupo. Sentía las punzantes piedras arañar su espalda. Los afilados guijarros atravesaban su escaso y mugriento ropaje y laceraba sin piedad su helada piel, que se templaba ahora por el calor de la sangre. Una lágrima brotó de sus hundidos ojos azules. No recordaba hacía cuánto no lloraba. Él creía que era lo suficiente fuerte para no llorar nunca más en su vida, pero al fin y al cabo parecía haberse equivocado, y no serían estas las últimas lágrimas que derramaría este mismo día.
Larga de aquí, monstruos. ¡Animales! Volver al bosque, que es vuestro sitio. Estos ya no volverán, eso os lo aseguro. Las palabras se clavaron en el pobre corazón del jorobado, abriendo grietas incurables para el resto de sus días. ¡Cerdos, largaos! ¡Malditas bestias! ¿Qué coño se creían viniendo hasta aquí? Alicia, quizá prefieras darle el postre a Quasimodo en vez de a tu novio que tanto te quiere. Pues mira, seguro que hasta ese ser es más cariñoso que tú. Todos reían y parecían pasarlo en grande. Ya apenas se distinguían sus cuerpecillos alejarse por una pendiente, cuando Pep, que ya no le parecía tan divertido, al ver rastro de sangre a pocos metros de la puerta, se despidió sin ceremonias. Bueno, chicos, ya sabéis dónde estoy. Yo me voy. Oiga, esos no volverán con refuerzos, no sé, con Frankenstein o la momia. ¿Y qué? ¿Viven en el bosque con los lobos y las alimañas? Son vagabundos, parias que van de pueblo en pueblo. Cuando hace frío duermen en lo alto de la colina, en esa dirección. Hay una casucha en la cima, pero olvídense de ellos. No volverán, eso os lo aseguro. Pep desapareció con la cabeza gacha y bastante afligido por lo que había hecho. No podía permitir que Goto y el muchacho le espantaran a los clientes, pero él nunca había sido así de cruel. Siempre les había dado algo de comer y beber, pero pronto su cara volvió a su anterior expresión y con un amago de sonrisa dijo entre dientes: Se lo han buscado, malditos sean. Claro que se lo merecían. Goto, completamente ensangrentado y extenuado, llegó hasta la pequeña casucha que le servía de improvisado refugio. Dejó a su compañero en el lecho de heno y ramas secas y se sentó en el frío suelo de piedra. El muchacho le miró a los ojos y sonrió vagamente, y con su mano huesuda y helada acarició el oscuro rostro del jorobado como gesto de agradecimiento y cariño. Goto le correspondió y le tapó con unos harapos mientras él ya cerraba los ojos agotado. Por suerte aún tenían algo de leña, y avivando los rescoldos que aún brillaban en el fondo del hogar, una llama de cálida luz inundó la pobre estancia, mientras el jorobado, apoyado en una de las paredes, observaba mudo la luna llena. No pasó mucho tiempo cuando Goto despertó sobresaltado. Sus pies estaban casi helados y la sangre que cubría su cuerpo estaba fría y pegajosa. Se había dormido mirando a la luna, pero ahora ésta se escondía tras oscuras nubes que no auguraban nada bueno. Si llovía, parte de la cabaña se llenaría de agua, tal como había pasado en otras ocasiones. El jorobado miró a su alrededor. Las llamas aún calentaban la parte interior de la choza, pero aún así, el frío golpeaba con sus implacables e hirientes garras. Goto miró con tristeza a su joven amigo. Dormía acurrucado, deshecho de cansancio y dolor. Su expresión lo decía todo. El dolor, el miedo y la angustia no le daban tregua ni cuando dormía.
Goto se estremeció por momentos y volvió a mirar al cielo por una abertura del desvencijado techo. La luna seguía oculta y no le escuchaba. Ahora estaba solo en su pena, en su rabia, en su desesperación. A poca distancia de la cabaña, solo a un par de kilómetros, los inquilinos del viejo Pep disfrutaban de una copiosa cena. El salón de la casona estaba templado por las llamas de su gran chimenea. La carne estofada, el vino y la cerveza tornaban de un lado a otro de la enorme mesa que coronaba el amplio salón principal. Patatas asadas, carne de ave de corral, embutidos de matanza e incluso un caldero de judías. Pep quería impresionar a los jóvenes de la ciudad con la hospitalidad rural, y vaya si lo consiguió. Aunque lo que no pudo borrar de la mente de esos jóvenes fue la extraña estampa que habían presenciado hacía solo unas horas. Comentaban de vez en cuando algún detalle o se preguntaban cómo sería la vida de esos sucios vagabundos, pero en realidad poco les importaba. Ellos que vivían a lo grande en la ciudad, con todos los lujos imaginables y haciendo lo que les venía en gana a cada momento. Félix, que había permanecido callado gran parte de la velada, se levantó decidido y mirando a todos sus compañeros detenidamente, asintió con la cabeza mordiéndose los labios. ¿Sabéis? Hemos venido hasta aquí para escapar de la ciudad, para olvidarnos por unos días de la vida que llevamos allí, de las reglas, de las prohibiciones. Uy, 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 parece que alguien ha bebido más de la cuenta. Calla, déjale acabar. Hemos cazado. Hemos corrido tras nuestra presa. Hemos desafiado a la naturaleza. Pero en realidad no hemos escapado de nuestra forma de vida cómoda y vulgar. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Hemos cambiado algo? ¿Nos sentimos distintos acaso? Yo no, por lo menos. Bueno, hemos hecho cosas que no podríamos hacer en la ciudad. Sí, pero ¿hemos crecido como hombres? Yo creo que el cazar una liebre o un conejo no te hace cambiar. Ni siquiera hemos comido nuestra propia caza. Mañana el viejo nos la preparará como a un puñado de maricas que somos, como a unos bebés. ¿A qué viene esto, Félix? Yo lo estoy pasando bien. No veo que tiene que ver todo esto con ser más hombres o cambiar o lo que sea que estés diciendo. Te hablo de hacer algo realmente importante. De hacer algo que no olvidemos. Y que no podamos ni siquiera contar a nuestros amigos en la ciudad. Algo salvaje. Algo que nos distinga de los idiotas que se creen reyes por dispararle a una perdiz o a un estúpido conejo. Hemos matado bichos sin importancia. Incluso nos hemos cargado algunos lobos solo por el gusto de matarlos. Pero no nos sentimos diferentes por quitar la vida a tan despreciable animal. Ahora sí que estoy perdido. Te hablo de cazar de verdad. De tener la vida de nuestra presa en las manos y mirarle a los ojos antes de dar el golpe fatal. ¿Qué? ¿Quieres salir al bosque de noche a cazar las alimañas que ronden por ahí fuera? ¿Ese es tu gran desafío? Ya nos dijo Pep que no es seguro salir por aquí de noche. No. Callaros. Félix les miró fijamente como reprochándoles su estrechez de miras, como si fuera imperdonable que a ellos no se les hubiera pasado por la cabeza ni siquiera por un segundo el pensamiento que a él le estaba royendo durante toda la cena. Os hablo del poder. El poder de decidir sobre la vida y la muerte. Te hablo de quitar una vida, de arrebatar ese bien tan preciado y que tanto protegemos. Quiero matar. ¿Pero de qué cojones estás hablando? Quitar la vida a alguien, a un ser sucio y detestable, a alguien que se aferra a la vida por puro despecho, para demostrar que puede sobrevivir por muy desagradable que sea cada segundo de su vida. ¿Quieres matar a los vagabundos? La cara de Félix iluminó, como cuando el padre comprende que su hijo ha descubierto una verdad de la vida y sabe que esta revelación le acompañará durante toda su existencia. Por supuesto. ¿Pero estás loco? ¿Qué coño estás diciendo?
¿Crees que alguien echará de menos a esos parias? ¿Alguien llorará la pérdida de esos seres infrahumanos? Nadie perderá un segundo en buscarles cuando echen en falta su repugnante visión. Pero no podemos hacer eso. Eso es... ¿Un asesinato? ¿Es un asesino el que mata a su perro cuando le muerde la mano? ¿O el que mata a una bestia? ¿Crees que no les haríamos un favor acabando con tan vacía existencia? Es una locura. ¿Cómo vamos a hacerlo así, sin motivos? Tendríamos que inventar que nos atacaron o algo así. ¿Tú qué dices, Alicia? Yo no digo nada. ¿Pero qué cojones hay que pensar? Nunca tendremos una oportunidad así a nuestro alcance. Nadie se preocupará por ellos. Pudieron desaparecer sin más, ser devorados por las alimañas del bosque. ¿A quién le importa? ¿A quién? A nadie, eso ya lo veo. ¿Crees que el viejo no se alegrará cuando no vuelva a verlos? Le ahorraríamos el tener que echarlos de nuevo a palos de su casa. Es una locura. Pero... Vinimos a hacer algo grande. A diferenciarnos de los demás, a distanciarnos de los convencionalismos de la ciudad. Y eso haremos. Por supuesto que lo haremos. Félix levantó su jarra de cerveza y la acercó a la de sus petrificados amigos. Primero tímida, pero luego casi febrilmente, los demás chocaron sus jarras contra las de su amigo, que tan elocuentemente había hablado. Al parecer ya estaba decidido. Pronto serían otras personas, serían diferentes, salvajes cazadores tras una pieza prohibida, con un trofeo tan singular como grotesco. Una hora después todo estaba listo. El extraño grupo subió la colina tal y como le había indicado el viejo, y en poco tiempo llegaron hasta la cima del mencionado montículo. A la derecha, tras unos matorrales y pequeños árboles desnudos y cubiertos de escarcha, pudieron ver una tenue luz bamboleante que señalaba la dirección a seguir. Mira, tienen fuego. Tampoco viven tan mal. ¡Calla! ¡Que nos van a oír! ¿Qué más da? Prefiero pillarlos despiertos. Ya cerca de la cabaña, la rodearon despacio y observaron su ruinoso estado y cómo el techo no aguantaría un invierno más. Pedro sacó de una bolsa de tela varios pedazos de pan tierno y algunas magdalenas. El juego había comenzado. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Félix se apartó del grupo con un pedazo del suculento manjar en su mano. Los demás esperaban en la oscuridad, expectantes como estatuas, pero dispuestos a atacar como leones a la señal de Félix. Por el marco sin puerta de la casucha asomó un pequeño bulto negro, como una sombra difusa. Era Goto, que sacaba lentamente su cabeza, perplejo ante la escena que tenía frente a sí. ¿Qué queréis? ¿Por qué habéis venido hasta aquí? ¿Es que no se divirtieron ya? ¿No se rieron lo suficiente? Hemos traído comida. Oye, escucha. No venimos a causar problemas. El viejo os trató muy mal y hemos pensado que con algo de comida lo compensaríamos. No tengas miedo. Y di a tu amigo que también tenemos algo para él. No os acerquéis más. ¡Dejadnos! No quiero nada. Y él está muy enfermo. Goto pudo ver cómo de las sombras surgían los otros tres jóvenes. Estaba confuso, no sabía cómo reaccionar y el estado de su amigo, tan frágil y desvalido, empeoraba aún más la situación en caso de peligro. Rápido como una centella, Goto saltó al interior de la cabaña y antes de que los jóvenes le echaran en falta, apareció de nuevo en escena. En su mano portaba con una temeridad absoluta una gruesa rama que ardía hasta su mitad, con la que avanzó amenazadoramente hacia los allí presentes. ¡Dejaos ver! ¿Qué queréis de nosotros? Goto parecía no tener miedo al fuego, o por lo menos quemarse era lo último que le preocupaba en ese momento. Mira, pan tierno, magdalenas, bizcochos. La joven se acercó muy lentamente al jorobado.
Pasó delante de Félix, el cual le hizo una mueca de aprobación y se agachó a la vista de Goto ofreciéndole los suculentos presentes. Goto se acercó muy lentamente. Apenas parecía moverse y en la oscuridad de la noche se asemejaba a un animal acorralado al que le ofrecen una tregua. Goto, siempre con su improvisada antorcha, apuntando hacia los visitantes, se acercó hasta donde le esperaba Alicia. Sin apartar su mirada, le arrebató el pedazo de pan y se lo echó a la boca. En un momento quedó sorprendido. Era el bocado más delicioso que recordaba en mucho tiempo. El pan, tierno y aún templado, le supo a vida, a esperanza, a dignidad incluso. Lo último que había comido junto con su amigo eran las mondas de fruta o de patatas que tiraban de noche en las posadas del pueblo. Miró más relajado al resto del grupo, que empezaba a aproximarse con sus rostros encendidos y con una amplia sonrisa. Seguro que tu amigo querrá probar este bizcocho. Goto extendió la mano hacia el joven que le ofrecía el ansiado bizcocho, pero éste le miró sonriendo y retiró presto el manjar de su vista. Ya que hemos venido hasta aquí, nos gustaría dárselo personalmente. Dile que salga. El jorobado les miró confundido. No estaba seguro aún de sus intenciones, pero sea como fuera, un bocado de esa magnitud sería la mejor medicina para su querido amigo. El muchacho no había comido algo así en su vida. Sería un regalo de Navidad digno de un rey. Goto seguía pensando de qué forma actuar para no poner en peligro más la salud de su enfermizo compañero, pero el azar o el destino decidió por él. En ese mismo instante, el pobre muchacho, cojeando, casi arrastrándose, surgió de la negrura y fue avanzando hacia donde ellos se encontraban. Goto fue a su encuentro y le ayudó a ponerse derecho, apoyando su esquelético cuerpecillo en el suyo. Toma, pequeño. Toma. Dios mío, si es un chiquillo. ¿Qué años tiene? No lo sé. No creo que llegue a 15. Casi no habla y no puede ver ni oír casi. ¡Dios! ¡Qué vida más horrible! Estaría mejor muerto. Acercaos. Hay de sobra para los dos. Los dos, ya más confiados, se aproximaron a ellos y sin más ceremonias comieron y bebieron casi absortos en un estado de excitación cercano al trance ante tan inesperado suceso. Pequeño. Ven aquí. Tengo algo de queso y creo que también carne ahumada. El joven, ante la promesa de algo que ni siquiera había soñado probar algún día, no dudó un momento y se arrastró hasta donde ansioso, extrañamente ansioso, le esperaba su supuesto benefactor. Y en ese instante, cuando el muchacho era casi engullido por las tinieblas, el jorobado se dio cuenta de que algo iba mal y se irguió súbitamente para poder ver a su amigo, pero fue demasiado tarde. Un nudo corredizo pasó rápido por su cuello y un instante después se encontró suspendido en el aire a 1 metro de altura. A su espalda, los 3 jóvenes que habían levantado su cuerpo enrollaban la cuerda al tronco del árbol para asegurar así su trofeo. Goto pendía exhausto y sentía como todo daba vueltas mientras intentaba llenar de nuevo sus pulmones. Notó cómo sus fuerzas le abandonaban y su cuerpo dejaba de obedecerle. Ese fue el momento que aprovecharon los despiadados visitantes para inmovilizar los pies y manos del indefenso jorobado que apenas podía resistirse. Cortad la cuerda. No queremos que muera aún. Dejaremos al más fuerte para el final. Los jóvenes rieron con siniestras carcajadas y, obedeciendo a Félix, dejaron caer pesadamente el cuerpo del jorobado al frío suelo escarchado. Pedro sacó de una gran bolsa una escopeta de 2 cañones, con la que golpeó sin miramientos las piernas del joven tullido que le miraba impasible. Un agudo dolor invadió el frágil cuerpo del muchacho, dejando escapar un quejido agudo, más propio de un animal que de un ser humano. ¿Has oído? Es como pegar a un perro. Me pregunto si ese cabrón tendrá alma. Dicho esto, Pedro encañonó al chiquillo, que ahora le miraba temblando desde el suelo. No, demasiado ruidoso. Y demasiado rápido. Disfrutemos del momento. La luz de la chimenea apenas iluminaba la escena,
pero Goto distinguía perfectamente cada detalle de lo que allí estaba sucediendo. Ahí tirado, impotente y lleno de rabia, pudo ver cómo paso a paso aquellos bastardos de la ciudad se ensañaban con el pobre cuerpo de su único amigo. Primero, con gruesos palos, golpearon brutalmente las piernas del pobre muchacho. En cada impacto sus delgadas y frágiles piernas se retorcían y quebraban. Pedazos de carne y hueso saltaban con cada golpe, y la sangre manaba por doquier. Pronto se ensañaron con su torso y luego sus brazos, hasta que sus manos parecían colgar de finos alambres escarlata que pendían oscilantes de sus hombros. Goto se removía, gritaba y convulsionaba de forma salvaje. De lo más profundo de su alma, sacó las fuerzas necesarias para romper las cuerdas que le rodeaban las manos y pudo deshacerse del nudo que aprisionaba sus piernas. Pero cuando por fin llegó hasta donde se encontraba su amigo, una enorme piedra, alzada por las manos de los 4 desalmados, cayó inexorable sobre la cabeza del pobre tullido, partiéndole el cráneo en 2. Goto gritó desesperado y se abalanzó lleno de furia contra los asesinos, derribando a 2 de ellos. El jorobado estaba fuera de sí y no pudo ver cómo los otros 2 jóvenes se acercaban por su espalda con macizos troncos en sus manos. Con una fiereza animal golpearon la espalda y la cabeza del desprevenido, abriéndole una profunda brecha por donde la sangre se escurría imparable. Goto cayó al suelo empapado en su propia sangre. Las fuerzas le abandonaron de nuevo y poco le faltaba para perder la consciencia. Sabedores de su victoria, los 4 jóvenes se acercaron confiados a su presa. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Qué decepción! Hubiera disfrutado luchando mano a mano, pero parece que no das la talla. Ni siquiera para morir dignamente. ¿Y si les quemamos y las hacemos desaparecer? No. No merecen tantas atenciones. En algunas culturas antiguas, quemar a los muertos es un ritual funerario de respeto. Personalmente, no creo que merezcan ninguno. Diciendo esto, se acercó al jorobado y le escupió sin ningún remordimiento en la cara. Goto ya casi no podía mantener los ojos abiertos. Su final estaba próximo. La luna apareció majestuosa de nuevo en el cielo, cuando un sonido perturbador sacó a los jóvenes de sus reflexiones. ¡Lobos! Mira allí abajo. Son lobos. Es perfecto. Echemos los cadáveres colina abajo. Ahí serán comida para esas bestias. No era el final que tenía pensado para ti, maldita aberración. Pero creo que ya nos hemos divertido lo suficiente. Con esas palabras, los 4 empujaron ambos cuerpos colina abajo, donde poco a poco se estaba formando un grupo numeroso de salvajes lobos. Los cuerpos quedaron a medio camino, enganchados en la maleza o bajo arbustos, ahora helados por el frío de la noche. Los lobos avanzaban rápidamente colina arriba, atraídos por la sangre. Parecían bestias de leyenda, silueteadas ahora por la luna en todo su esplendor. Los jóvenes, sabiendo las intenciones de las criaturas, corrieron colina abajo por el lado contrario, en dirección a la casona. Los aullidos de las bestias se multiplicaron, pero tras unos segundos todo quedó en calma. El silencio reinó por momentos y lo único que se pudo distinguir fue el sonido de la propia muerte.
Pasaron varias horas hasta que Goto volviera en sí. Un punzante dolor envolvía su magullado cuerpo y apenas podía moverse. Al abrir los ojos, vio frente a sí un enorme lobo negro que le miraba con sus ojos clavados en los suyos. El jorobado intentó moverse de nuevo, pero todo fue inútil. Su cabeza cayó de nuevo en el frío suelo. Otros lobos, percatándose de los intentos de Goto por levantarse, se acercaron a él y le miraron de la misma forma que el otro. Goto, lejos de tener miedo, cerró los ojos y dejó su mente en blanco. Los lobos comenzaron a lamerle las heridas y algunos se tumbaron junto a él para proporcionarle el calor necesario para no morir. Aquellas bestias salvajes estaban protegiendo la vida de Goto como si de la suya misma se tratara. Qué extrañas criaturas, tan temidas y odiadas por el hombre, que ahora en consonancia con el bosque ponían todo su afán en salvar la vida de aquel ser medio bestia, medio hombre, aquel que tenía más en común con ellos que con los de su propia especie. Fue entonces cuando el jorobado, en un deseo irrefrenable, abrió los ojos y miró de frente a la faz del lobo dominante de la manada. Este se acercó a él y clavó sus espectrales ojos en los suyos. Por un momento las mentes de ambos y sus propias almas quedaron conectados por un vínculo salvaje y primitivo. Y tras unos instantes el gran lobo cayó exhausto a los pies de Goto. El jorobado fue paulatinamente recuperando el calor y una extraña y salvaje energía sacudió todo su cuerpo. Los demás lobos se acurrucaron al lado del líder y aullaron a la luna con su música primigenia. Goto se puso en pie. De forma extraordinaria había recuperado sus energías y sus heridas habían dejado de sangrar. Se tocó la cabeza y se dio cuenta, sorprendido, que la enorme brecha estaba casi curada. Entonces una sensación de desasosiego inundó todo su ser. Miró hacia todas partes, escrutando cada rincón del bosque con los ojos fuera de sus órbitas. Entre fantasmales arbustos y completamente empapado, encontró el cuerpo de su pobre amigo. Estaba completamente destrozado, apenas parecía un ser humano. Sus piernas estaban completamente quebradas y los huesos apenas estaban cubiertos con algo de carne. Los brazos colgaban como guiñapos escarlata, frágiles como ramas secas. Su cabeza era una masa informe, supurante que apenas podía reconocerse. Su cráneo abierto dejaba escapar pedazos de cerebro completamente triturado por aquellos bestias sin alma. ¡Malditos asesinos! ¡Pagaréis por esto! ¡Yo os maldigo! ¡Os maldigo! El jorobado tomó cuidadosamente su cuerpo y lo echó sobre sus hombros. Su mente ardía y su corazón se desgarraba mientras ascendía por la abrupta pendiente en dirección a la cabaña. Al poco llegó a la cima y echó un vistazo atrás. Los lobos pequeños y desdibujados en el fondo del desfiladero le observaban expectantes. Del fondo, completamente sumergido en tinieblas, apareció una figura más grande y robusta que el resto. Era el líder de la manada. Ya repuesto, se sentó sobre sus patas traseras y mirando a la luna, aulló ferozmente acompañado de toda la manada. Goto dejó el maltrecho cuerpo de su amigo en el suelo y con los brazos en alto dio el grito más desgarrador y desesperado que nadie escuchó jamás. El hombre había actuado y había logrado su objetivo, pero ahora era el tiempo para las bestias, para las criaturas, para los seres de la noche. Querido amigo,
Tendrás el mejor funeral. Esta noche todo el mundo te rendirá sus respetos. Te lo juro, amigo. Te lo juro. Goto ató a sus espaldas el cuerpo del pobre tullido y tomó también del suelo el resto de cuerda que habían usado para ahorcarle. Ya estaba decidido. Esta noche sería la noche de su venganza. Allá, en la gran casona, todo era tranquilidad. Todos se encontraban ya en sus habitaciones. En la guardilla, en una amplia habitación, Alicia y Fernando hacían el amor por segunda vez, completamente extasiados por lo que habían hecho. El placer de la caza había encendido el fuego de la pareja, y entre besos y abrazos se arañaban y mordían divertidos, emulando una y otra vez violentas escenas que imaginaban. En el piso segundo, Fernando, agarrado a la escopeta aún cargada, intentaba conciliar el sueño, pero las emociones que recorrían su cerebro se lo hacía imposible. Ya ni siquiera escuchaba los golpes y gemidos que provenían del piso superior. Su mente estaba en otro lugar, un lugar muy lejano, solo soñado por él. A pocos metros, Félix dormía como un bebé, tranquilo y confiado. Su conciencia estaba en calma y solo soñaba con una próxima vez para demostrar su valía y coraje, solo que esta vez la presa sería más grande o quizá más numerosa. El mal que habitaba en su corazón era tan tremendo que incluso él dudaba que tuviera algo más que vísceras en su ser. Del espeso bosque, una extraña figura surgió silenciosa y cauta. Se agachó frente a un enorme árbol y con sus manos desnudas comenzó a cavar un profundo agujero. La tierra estaba fría pero blanda por las últimas lluvias y no le fue difícil completar su cometido. En poco más de media hora, todo estaba dispuesto. La sombra extraña y sin forma ascendió lentamente por el árbol que altivo presidía la puerta principal del caserón. El cuerpo del pobre tullido, amarrado a la espalda de Goto, aportaba a la escena una singular y grotesca impresión. Era como si un ser de pesadilla estuviera trepando por el tronco de aquel vetusto roble. La luna iluminaba tímida la escena. Algunas nubes deshilachadas se interponían en su visión, pero aún así, la noche era clara y estrellada. Goto no tuvo grandes dificultades en llegar hasta el alto tejado de la casona. Como si de un gato se tratara, se deslizó por las viejas tejas sin hacer apenas ruido. Dejó cuidadosamente el cuerpo sin vida de su amigo y lo ató a la parte más alta del tejado, justo en un pequeño saliente propicio para su objetivo. El cuerpo del joven tullido, sentado en un trono celeste, quedó completamente a merced de la naturaleza. El viento ondeó su pajizo cabello y acarició con suma delicadeza la escasa piel regada ahora por una diminuta nieve cristalina. Goto cerró sus ojos y susurró sollozando. Querido amigo, hoy todos te respetarán y dejarás este mundo como los valientes de los tiempos antiguos. Dicho esto, Goto se descolgó hábilmente por el techado de la casa y se llegó hasta una balconada en el último piso.
Abrirla le resultó más complicado de lo que había pensado, pero no tardó mucho en encontrarse dentro de la casa. El jorobado tuvo que reprimir sus instintos varias veces para no saltar sobre todos ellos y matarlos a golpes. Goto se tranquilizó. Tenía un plan y debía seguirlo paso a paso. En la quietud de la noche, Goto pudo distinguir extraños sonidos que provenían del fondo de un largo corredor. El jorobado se aproximó sigiloso, tanteando las paredes mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Llegó hasta la puerta y escuchó. Parecía que la joven pareja no había tenido suficiente y seguía con su rito de sexo salvaje. Goto empujó muy suavemente la puerta y observó por la ranura abierta. Aquellos dos jóvenes se retorcían jadeando y gimiendo en un lascivo baile como dos animales lujuriosos. El jorobado les observó por un momento, pero enseguida recordó su sagrado cometido. Entró sigiloso como el viento y cerró la puerta tras de sí. Reptando lentamente como la bestia que acecha a su presa, se acercó poco a poco a los pies de la cama y quedó sorprendido con lo que allí encontró. Junto a la cama, tirados por el suelo, había varios troncos y barrotes. Eran los que habían usado para asesinar brutalmente a su amigo. Goto, fuera de sí, vio como aún estaban llenos de sangre, y con esa sangre habían teñido aquellos perturbados sus cuerpos de rojo, celebrando de esa manera su victoria en la caza. Alicia saltaba y gritaba al ritmo del desenfrenado baile cuando un golpe certero en la cabeza la dejó sin sentido. Fernando, extrañado, miró el cuerpo inerte de su novia sobre el suyo. Pero cuando alzó la vista, lo que vio le heló la sangre. Una sombra monstruosa se abalanzó sobre él sin que nada pudiera hacer. Y una gruesa cuerda, extrañamente familiar, rodeó su cuello mientras una mano firme y ruda tapó su boca, ahogando un grito desesperado. El jorobado tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Había pasado el otro lado de esta sobre una enorme viga de madera que atravesaba la habitación de un lado a otro. El cuerpo del infeliz quedó súbitamente suspendido en el aire, como si una fuerza demoníaca lo hubiera traído hacia el techo del cuarto. Goto tiró un poco más de la cuerda hasta que la tensión de esta impedía por completo respirar al sentenciado. Los ojos de Fernando se salían de sus órbitas y su cara enrojecida se convulsionaba violentamente. Goto soltó la cuerda y el pesado cuerpo del joven cayó sobre el suelo de madera con un ruido seco. Dejarlo ya, depravados. Hay gente que quiere dormir. La voz de Pedro sonó lejana y hueca. Hacía rato que se removía en su cama intentando dormir. Había abandonado sus heroicos pensamientos para dejarse llevar por el sueño, pero la frenética actividad de sus amigos le había hecho fracasar en su intento. Así es mejor. Follar en silencio. Como personas normales. No como chimpancés en celo. Fernando, desde el áspero suelo, intentaba avisar a su amigo con un fuerte grito, pero solo balbuceos sin aire salieron de su garganta. El infeliz casi no podía mantenerse consciente y luchaba por no cerrar los ojos, pero un insuperable sopor le inundó por completo. Eso es. Duerme, pequeño.
Duerme. En pocos minutos el jorobado colocó los cuerpos de los muchachos en la misma posición que los había encontrado, uno sobre el otro, como si hubieran acabado exhaustos tras el salvaje acto de amor que habían consumado. El maltrecho joven aún mantenía una enorme erección tras ser ahorcado, y no fue complicado para Goto completar la escena con todo realismo, dejando a los amantes literalmente unidos en lo que sería su último acto. Moriréis igual que vivisteis. ¡Jodiendo! Goto se dio cuenta de lo que había dicho. Algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo de siempre. Una fuerza oscura y misteriosa se había apoderado de su cuerpo y de su espíritu. Pero Goto no se resistía. Él quería hacerlo. Quería culminar su obra y para ello continuó meticulosamente con su plan. Ató con enorme fuerza las cuerdas alrededor de la apasionada pareja y los amarró firmemente a la enorme cama de sólida madera. Los cuerpos parecían amarse en silencio bajo la mirada del implacable jorobado. Goto dejó a los inconscientes cuerpos a su espalda y cerrando la puerta con sigilo, bajó las escaleras muy lentamente, analizando todo a cada paso que daba. Un fuerte resplandor iluminó la estancia y al instante el sonido de un poderoso trueno resonó majestuoso y profundo en toda la casa. Vaya mierda. ¿Ahora esto? Así no hay quien pueda dormir, joder. Puta lluvia, puto campo, con sus animales chillones y estridentes. Prefiero los coches y los trenes de la ciudad. Goto sonrió ampliamente. Había localizado a su siguiente víctima. El sonido quejumbroso de la voz de Pedro le llevó hasta una alejada habitación junto a un pequeño saloncito. La puerta estaba entreabierta y asomándose con sumo cuidado, pudo observar un grueso bulto bajo las sábanas revueltas. Junto a la cama estaba apoyada la escopeta con la que el joven golpeó salvajemente al pequeño tullido. Las gotas de fría agua, furiosas, rebotaban incansables en la ventana del pequeño cuarto. Los relámpagos se sucedían uno tras otro junto con los martillantes truenos que hacían vibrar toda la casona. Un nuevo rayo iluminó la estancia. El rostro imperturbable del jorobado se iluminó fugazmente frente al sorprendido muchacho. ¿Pero qué coño es esto, joder? Pedro dio un salto y se sentó en la cama completamente aterrado, empuñando torpemente la escopeta. Tenía la cara desencajada y en sus ojos solo podía verse el reflejo del terror más crudo y real. No puede ser. Ha sido solo un sueño. ¿Cómo he podido pensar? Dios, qué ganas tengo de volver a la ciudad. Esta noche parece eterna. El joven más tranquilo se frotó los ojos y los cabellos y se repitió una y otra vez que estaba solo y que todo lo había producido su imaginación excitada por los acontecimientos. Aunque parecía estar más tranquilo, Pedro revisó la escopeta y comprobó que aún estaba cargada. Echó una fugaz mirada al cuarto ahora en penumbra y dejó el arma apoyada sobre la mesilla contigua a la cama. Aún nervioso, cerró los ojos, pero una extraña sensación de angustia comenzó a invadirle de forma súbita. Un nuevo relámpago, un nuevo resplandor iluminó la estancia, y de nuevo la cara del jorobado frente a él, mirándole con ojos llenos de odio y fuego. Esta vez no lo dudó. Pedro agarró con fuerza la vieja escopeta y entre tinieblas apretó el gatillo sin perder un segundo. La terrible detonación resonó por toda la casa. Félix despertó sobresaltado y se incorporó pálido en su cama.
Su corazón latía acelerado y tardó un momento en saber dónde se encontraba. Un nuevo relámpago rasgó la negrura insondable del vacío. Seguido a este, un trueno resonó implacable, haciendo eco por toda la casa. Félix respiró más tranquilo y se tumbó en su confortable lecho. La naturaleza se venga por nuestra afrenta de hoy. Pobres lobos sacrificados por nada. Pobres conejos y liebres. Y malditos monstruos que ahora descansan en las barrigas de las alimañas de la noche. Félix cerró los ojos y dejó su mente en blanco, disfrutando así de los sonidos que le brindaba aquella extraña noche de tormenta. En la otra estancia, los truenos y relámpagos se sucedieron uno tras otro una vez más. Pedro, ahora de pie junto a la cama, miraba petrificado a todos lados con el pulso acelerado y los ojos desorbitados, buscando al visitante nocturno. Debo estar loco, yo qué sé. Ahí no hay nadie. Estoy soñando, seguro que estoy soñando. Una sucesión de descargas eléctricas iluminaron por completo el pequeño cuarto. Pedro se sobrecogió al ver de nuevo el rostro del jorobado frente a él, a solo unos pasos de distancia. El aterrorizado joven empuñó de nuevo el arma, pero antes de poder reaccionar, ésta le fue arrebatada con increíble destreza por el jorobado. Ni se te ocurra gritar. Goto golpeó con la culata la cabeza del joven. Este cayó al suelo del impacto y quedó aturdido, mirando embobado a la terrible aparición sin saber qué hacer. El jorobado le agarró del cuello y, mostrando una fuerza singular y sobrehumana, levantó en vilo al desdichado muchacho. Salieron del cuarto y atravesaron el amplio comedor hasta llegar al pie de las escaleras. Subieron lentamente, sin prisa alguna. Goto disfrutaba con cada crujido del cuello del joven, con cada intento de éste por respirar o librarse de su imperturbable captor. Llegaron al piso superior y dentro de la habitación abuhardillada, Goto soltó violentamente al muchacho, que se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo. Uno a uno no sois nada, malditos cobardes. Pedro, que apenas era capaz de mantenerse consciente, fue recuperando el resuello y respirando con normalidad. Intentó levantarse varias veces para encararse con el jorobado, pero su estado de aturdimiento le hacía caer al suelo una y otra vez. Los truenos retumbaban aún con más fuerza, y la lluvia y el viento azotaban sin piedad las paredes de la vieja casa. Pedro, arrodillado ante su ejecutor, miró abrumado a su alrededor y pudo ver con estupor a sus dos amigos, uno sobre el otro, completamente atados a la cama y en un estado de aturdimiento similar al suyo. Los tres se miraron suplicantes y tremendamente asustados. Sabían que su final había llegado, pero ninguno de ellos sospechaba cuán largo y desesperado sería su calvario. Tendré más piedad contigo de la que tú tuviste con aquel pobre niño. Entre lamentos y jadeos, un hilo de voz apenas imperceptible surgió de la temblorosa boca de Pedro. No lo hagas. Te daremos todo lo que quieras, lo que sea. Ya tengo lo que quiero. Con estas palabras, Goto apuntó con la escopeta directamente a la cara del asesino. El doble cañón se posó suavemente en la frente del muchacho, luego sobre sus ojos y finalmente sobre la boca suplicante de éste, introduciéndose en esta. ¡No! ¡No! Tienes razón. Tienes toda la razón. No puedo matarte. La cara del muchacho se tornó por momentos iluminada. No puedo matarte así. Es demasiado rápido. No te mereces una muerte así, pedazo de animal. El jorobado alejó el cañón de su cara y lentamente apuntó al estómago del muchacho y le miró a los ojos. ¿Quieres un funeral como el de los antiguos? Quizá lo tengas. El estruendo del disparo fue ensordecedor.
La joven pareja gritó con todas sus fuerzas, pero nada surgió de sus castigadas gargantas, fuertemente amarradas por las diestras manos de Goto. Un piso más abajo, Félix dio un respingo y saltó de la cama sobresaltado. Eso no ha sido un trueno. Estoy completamente seguro. Félix salió de su cuarto y se armó con un atizador que pendía de un saliente de la chimenea. Pedro se debatía entre la vida y la muerte en una terrible agonía de dolor y sufrimiento innombrable. El joven agarraba con fuerza sus tripas e intestinos que se deslizaban fuera de su cuerpo. Una vez un cazador inexperto acertó en el estómago a un joven lobo negro. Tardó en morir varias horas. El muy cabrón no fue capaz de rematarlo. Espero darte una muerte a tu gusto. No tardarás en reunirte con tus muertos, cabrón asesino. Goto, siguiendo su astuto plan, se colocó detrás de la puerta, dejando esta entreabierta. No tardó mucho en escuchar al último de los jóvenes acercarse ansioso hasta la puerta de la habitación. Félix había registrado la parte inferior de la casa sin encontrar a nadie. Sospechaba que algo andaba mal y el silencio tan súbito tras aquel inesperado sonido acrecentaba a sus temores. El joven entró muy despacio a la oscura habitación. Los truenos y relámpagos eran cada vez menos numerosos y distantes, y apenas podía distinguir algo en la penumbra. Poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando y siguiendo un débil sonido, como un casi imperceptible quejido, vio algo tendido en el suelo. Era Pedro, su amigo Pedro, con el estómago abierto. Las entrañas brotaban humeantes, palpitando entre ríos de sangre viscosa. Pedro no era consciente de la presencia de su amigo, solo intentaba por todos los medios mantener lo máximo posible sus vísceras dentro de su vientre abierto. Félix se echó las manos a la cara y miró hacia otro lado aguantando las arcadas. Quedó petrificado al ver a sus otros dos amigos, completamente desnudos, inmovilizados en la cama, mirándole desesperados y haciéndole imperceptibles señas. La puerta se cerró estrepitosamente y poco a poco se fue perfilando una grotesca sombra. Goto, con los ojos encendidos, observaba al aturdido joven. Ahora tendrás a un rival a tu altura, cerdo. La siniestra sombra saltó de su escondite sobre su presa, y ambos salieron precipitados atravesando la frágil ventana de la buhardilla, cayendo de este modo a una pequeña terraza del segundo piso. Félix se ayudó de la rumbrosa barandilla para ponerse en pie, y apoyado en esta, pudo ver cómo el jorobado se levantaba del húmedo suelo lleno de una extraña vitalidad. Félix echó un vistazo rápido, pero no encontró lo que buscaba. Había perdido su arma y estaba en clara desventaja. El fragor de la lluvia era ensordecedor. Parecía que el diablo hubiese despertado furioso de su sueño a todos los demonios de la naturaleza. El joven, ahora más despejado por la fría lluvia que bañaba su cuerpo, estudió la situación. Estaba atrapado con aquel monstruo sediento de venganza. Félix se asomó resuelto a la barandilla y, sin pensarlo dos veces, saltó sobre el barrizal que había producido la tempestad. La caída no fue muy dura, pues no había mucha distancia. El esfuerzo había valido la pena. Ahora solo tenía que correr y pedir ayuda para acabar con aquel diabólico ser. Félix corrió lo más rápido que pudo, pero un horrible dolor, como un puñal atravesando su espalda, le hizo caer de rodillas.
había recibido una pedrada en el hombro izquierdo con tal fuerza que su omoplato quedó destrozado. Félix se retorció de dolor. ¿Quieres huir? ¿Crees que todo es así de fácil? La muerte persigue a los asesinos, y esta noche, maldito bastardo, la muerte dará contigo. Pues así sea, monstruo. Si Dios te ha permitido vivir, ¿por qué no iba a dejarme a mí seguir mi camino? Eres una aberración, fruto del demonio. Nunca deberías haber nacido, hijo de perra. El joven echó a correr fuera de sí hacia donde Goto le esperaba ansioso. Ambos se enzarzaron en una salvaje pelea a muerte. Félix golpeaba sin piedad el rostro del jorobado. Goto, por su parte, solo esperaba el momento oportuno para cumplir el último paso de su plan. El jorobado fue retrocediendo poco a poco, dando terreno al joven que seguía atacándole sin piedad. Goto apenas se defendía de los ataques del joven. Todo estaba saliendo según lo previsto. Los golpes casi ni los sentía, y ya casi tenía al joven asesino donde quería. Félix resopló cansado, casi desfallecido, y apoyando sus manos sobre las rodillas, se dio un respiro para recuperar fuerzas. Fue entonces cuando algo chocó contra su talón derecho. Miró a sus pies y descubrió sorprendido que a su lado se hallaba el atizador que había perdido al caer por la ventana. Una pequeña riada lo había traído hasta él. ¿Sería acaso una señal? ¿Acaso Dios le había perdonado? ¿O quizá estaba en su mano acabar con aquella horrible bestia? Félix fingió desmayarse y empuñó con fuerza el atizador. Goto, ansioso por dar por cerrado su último paso, se acercó confiado al joven con intención de llevarlo hasta su objetivo, aunque fuera a rastras. Al final, vas a ser toda una decepción, maldito cobarde. Goto agarró del pelo al joven y lo levantó dejándolo suspendido en el aire. En ese instante, Félix, con todas sus fuerzas, golpeó la cara del desprevenido jorobado. Este dejó escapar a su fresa en un acto reflejo. Le había cogido por sorpresa. El despiadado muchacho golpeó una y otra vez con todas sus fuerzas al jorobado, en las costillas, en la espalda, los brazos y piernas. Ya nada le importaba, solo buscaba la muerte de su formidable contrincante. El jorobado retrocedió cubierto de sangre. La lluvia estaba cesando, y ahora la sangre bañaba por completo el rostro del maltrecho jorobado. El joven, aprovechando su ventaja, corrió enfurecido con su arma para rematar al herido Goto. El jorobado le recibió erguido y orgulloso. Tenía que cumplir como fuera su promesa. Su sagrada promesa con su amigo, con el bosque, con los lobos, con las criaturas de la noche. El choque fue bestial. Ambos cayeron al suelo y fueron resbalando por el barro hasta encontrarse con el enorme árbol frente a la fachada de la casa. Goto sonrió y había llegado a su objetivo. Félix se incorporó y, alzando el atizador, lanzó un fortísimo mandoble contra el jorobado. Este, usando sus últimas fuerzas, paró con sus brazos el tremendo golpe y, agarrando el atizador al instante, acercó a él al sorprendido muchacho. Goto descargó un tremendo golpe con su enorme puño en la cara de este. Félix cayó aturdido al suelo
y sin tiempo a reaccionar, sintió todo el peso del jorobado sobre su pecho. Goto tanteó el escurridizo suelo, ahora convertido en un barrizal, y acertó a encontrar lo que buscaba. Una descomunal piedra, atada minuciosamente a una cuerda con un nudo corredizo. Goto sonrió. Últimamente había aprendido mucho sobre cuánto servicio podía darle una cuerda y un simple nudo. Pasó el nudo por los tobillos del joven y aseguró éste con toda su fuerza. Hecho esto, el jorobado se puso en pie, liberando así al desdichado joven, que aún no volvía en sí. Goto le miró con seriedad. Aquel maldito bastardo y sus 3 amigos habían cambiado para siempre su vida. Le habían convertido en una criatura violenta y vengativa. Pero ahora eso no le preocupaba. Ya tendría tiempo de pensar en ello. Goto dejó a Félix bajo la tímida lluvia y se acercó a una pequeña cabaña anexa a la casa. De esta sacó 2 enormes contenedores metálicos y los llevó al interior de la casona. De una patada derribó la puerta y un sinfín de chillidos le recibieron al entrar. Alicia, Fernando y el ya agonizante Pedro suplicaban ayuda y auxilio, creyendo que alguien había venido a salvarles de su cruel destino. Goto, haciendo caso omiso, derramó el contenido de los bidones sobre el suelo, las paredes, incluso los muebles del salón de la casona. Un penetrante olor inundó de inmediato la estancia. Era gasolina. Goto se acercó a la entrada y desde allí lanzó uno de los bidones medio vacío a las escasas brasas que aún refulgían en la chimenea. Al contacto surgió una poderosa llama que rápidamente se hizo dueña de todo el salón. Los muebles ardían con violencia y las llamas no tardaron en llegar al techo del primer piso. Goto salió de la casa con paso firme hacia donde se hallaba, intentando zafarse, el cabecilla de aquella pandilla de asesinos. El jorobado agarró la piedra y la levantó en vilo, arrastrando tras de sí el cuerpo del asustado joven. Goto se llegó hasta el profundo hoyo que antes había cavado con sus propias manos. Dejó caer la enorme piedra y ésta tiró violentamente de Félix, que se retorcía desesperado, intentando librarse de sus ataduras. La piedra llegó al fondo del inundado hoyo. El cuerpo del joven quedó enterrado hasta la mitad del pecho. Goto, sin perder tiempo, echó en su interior parte de la tierra, ahora convertida en un pegajoso barro, dentro del improvisado pozo. En pocos minutos todo estaba hecho. Félix era testigo completamente inmovilizado de cómo ardía la casa y sus mejores amigos dentro de ella. Arriba, en lo más alto del tejado, una espectral figura observaba pacientemente la escena. Al fin y al cabo, el niño que tanto había querido Goto iba a tener por fin un rito funerario con todos los honores. El fuego ya había alcanzado el segundo piso y los vapores y humos tóxicos bañaban con sus efluvios mortales la habitación abuhartellada. Pedro, completamente asfixiado, dejó caer sus manos muertas y con ellas todo el contenido de su estómago en un espectáculo que haría desfallecer al más sádico de los verdugos. Las primeras llamas surgían ya entre los huecos del agrietado suelo de madera que empezaba ya a despedazarse.
Fernando y Alicia, medio asfixiados y abrasados por el calor, se miraron a los ojos por última vez cuando las primeras llamas abrasaban sus indefensos cuerpos. Los gritos de horror se sucedieron uno tras otro. Aquella horrible muerte reservada a las brujas y hechiceros por la Santa Inquisición era ahora la encargada de llevar el alma de estos asesinos directamente al infierno. En un momento, tras una espantosa agonía, los cuerpos de la pareja quedaron completamente carbonizados. Mientras, fuera de la casa, Félix observaba con los ojos llenos de lágrimas cómo el fuego consumía la vida de sus amigos y compañeros de fechorías. Acaba conmigo de una vez. No quiero seguir viendo tu horrible cara de monstruo. Vosotros me habéis hecho como soy. Desde ahora tendré que vivir con esto a mis espaldas. Maldito deforme. Llevarás en tu joroba el peso de 4 muertes. Dios no te perdonará esto. Dios está mirando a otro lado. Esto no le incumbe, pues ahora ninguno de nosotros somos criaturas de Dios. Además, llevaré en mi conciencia la muerte de 3 asesinos sin piedad. Lo que te pase a ti ya no depende de mí. Diciendo estas palabras, el jorobado se alejó unos pasos y miró hacia el cielo. ¿Qué quieres decir? ¡Cabrón, no te vayas! ¡Da la cara! La lluvia ya había cesado por completo y tras las últimas nubes apareció majestuosa e imperturbable la luna más inmensa que puede imaginarse. Todo quedó súbitamente iluminado y tras Goto aparecieron uno tras otro una manada entera de lobos negros. Los lobos pasaron junto al jorobado con los ojos clavados en el joven. El infeliz se impulsó con los brazos para salir de aquel húmedo agujero, pero le fue imposible. A cada movimiento se hundía más en él. Goto se retiró en silencio hacia el bosque y desde allí contempló el fatal destino de aquel que tanto le había arrebatado. Los lobos mostraron sus poderosos colmillos al muchacho y éste lloró desesperado. Las bestias de la noche comenzaron a morder los brazos de Félix con pequeños bocados, procurando infligir el mayor de los sufrimientos jamás imaginados. Los brazos del muchacho se convirtieron en una masa sin forma, donde colgaban pedazos de piel, músculo y tendones desgarrados por las terribles mandíbulas de los lobos. La casa era una auténtica pira funeraria. Las llamas rasgaban el cielo, lacerando su grandeza infinita y desafiando al mismo Dios. Un lobo grande y muy negro miró a los ojos del condenado. El líder de la manada lanzó un mordisco demoledor en la cara del joven, desfigurando por completo su rostro y sacando de su cuenca uno de los ojos. Goto observaba mudo todo lo que ocurría. Al parecer, la propia naturaleza había buscado la forma de devolver el golpe al despiadado hombre que no hacía más que contaminar y destruir todo lo que le rodea. Era increíble que aquella masa de carne siguiera con vida después de todo. Félix balbuceaba y maldecía mientras su boca dejaba escapar borbotones de sangre espesa y pegajosa. Pero algo sorprendente estaba aún por suceder. El canto triunfal de la manada de fieros lobos fue interrumpido por un aullido atronador y sobrenatural. Un alarido que no era de este mundo. Los lobos miraron al líder de la manada y éste asintió bajando la cabeza. Aullaron todos al unísono por última vez y desaparecieron en el bosque pasando junto a Goto. El gran lobo se acercó al jorobado y éste le acarició agradecido.
Al momento el silencio volvió a reinar y Goto y el moribundo quedaron solos. La luna refugía orgullosa en el despejado cielo. Un viento helado sacudió las ramas de los árboles y desde lo alto de la casona, el cuerpo del niño que tanto quiso Goto se consumía ahora mientras la casa se desplomaba. No tardaría en aparecer la gente del pueblo alarmada por las llamas. Tenía que darse prisa. Pero en ese momento, una sombra enorme, de proporciones gigantescas, surgió frente a la casa. La bestia, cubierta de espeso pelaje, se irguió por completo y contempló hipnotizada la luna. Con paso firme, más propio de un animal que de un ser humano, aquella criatura semejante a un hombre, pero con un aspecto salvaje y aterrador, se acercó al moribundo y se agachó junto a éste, quedando postrado ante la luna. El rostro de aquel ser, completamente cubierto de pelo, mostraba unos tremendos colmillos que sobresalían blancos en su boca semihumana. La bestia agarró la cabeza del joven con sus fuertes garras y de un mordisco arrancó de cuajo la cabeza del muchacho. Una lluvia de sangre bañó por completo a la criatura, que aulló frenética fuera de sí a la luna, su mayor aliada y su más peligrosa enemiga al mismo tiempo. Goto, fascinado por aquel ser, miró fijamente el enorme disco blanco. Había algo hipnótico que hizo rejuvenecer el corazón del jorobado. Bajó la vista y quedó sorprendido al ver cómo aquel ser tan fantástico, mitad hombre, mitad lobo, clavaba sus ojos en los suyos. Ambos se miraron como si se conocieran de otra vida o de tiempos vetustos ya olvidados por el hombre, y durante unos instantes Goto y la bestia fueron uno. Valdemar Daninsky aulló bestial a la luna, y Goto, habiendo cumplido al fin su promesa, gritó como jamás lo hizo un ser humano. El bosque entero quedó sobrecogido ante el salvaje estallido de furia de los dos seres de la noche. Luego, tras dedicarse una última mirada, cada uno siguió su camino.
Han escuchado Goto el Jorobado, por Miguel Ángel Pulido. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador y doctor, Antonio Reverte Lucena como Goto y Fernando, Miguel Pulido como Casero, Carlos Calvente como Pedro, Elena Rubio como Alicia, Rafa Casete como Félix. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorinadamas.org.